Yo soy Araceli Román. Y yo, Juan Antonio Silva. Y estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos. Queremos compartir tus experiencias que te permitan conocer más sobre este tema, formando así una cultura de inocuidad. La microbiología es un tema fascinante, altamente ligado a nuestro quehacer diario en el sector de alimentos, tanto si nos referimos al uso de microorganismos en la producción de alimentos, como si buscamos controlar la incidencia de contaminantes por agentes patógenos. Pero para comenzar a recorrer este sendero, hemos de hacerlo acompañados. Sin duda, este nuevo tema ya debería de aparecer en nuestro catálogo de episodios, pero quisimos esperar hasta encontrar a nuestro Virgilio, que nos llevará por un recorrido donde revisaremos diferentes microorganismos patógenos y sus etas asociadas. En este primer episodio sobre microbiología, iniciaremos con un breve recorrido histórico en el que charlaremos sobre conocimientos empíricos y descubrimientos afortunados que marcaron los primeros pasos para el desarrollo de esta disciplina. Estamos seguros de que nuestro invitado hará de nuestra charla una experiencia enriquecedora. Así que acompáñanos y si te resulta interesante, comparte tus comentarios y dudas a través de nuestras redes sociales. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Tanto tiempo? Sí, un gusto Un saludarlos. buen día, Santiago. Un gusto saludarte, Santiago. Qué bueno que ya estamos juntos ahora sí, nuestro primer episodio contigo. Muy planeado, muy anunciado, pero las agendas no nos lo permitían, pero ya estamos aquí esta vez y muy emocionados de que vamos a tener este primer episodio. Es correcto, es correcto. Bueno, ya muchísimas gracias. Sí, adelante, Santiago. Antonio, la verdad que igual que Araceli, buen día. Ahora sí, después de casi 40 días de haber anunciado que íbamos a estar, bueno, ya estamos, Sí. porque dicen que el tiempo es tirano, es verdad, el tiempo es tirano y por ahí se sumaban cuestiones que nos hacían imposible este tipo de conversatorios, pero bueno, tratamos cada uno de rascar la olla en la medida de poder encontrar ese momento para poder estar dialogando de algunas cosas que pueden ser interesantes, otras que pueden ser aburridas, pero bueno, trataremos de ir rebuscando el camino que podamos elegir mejor. Créeme que la microbiología siempre es interesante sabiéndola platicar. Correcto. Y de hecho, yo por lo que he observado y por el material que vamos a trabajar el día de hoy, va a ser interesante para nuestra audiencia manejar un concepto que ya conocen, que aquí lo manejamos bajo el acrónimo de chato, pero ahora desde una perspectiva yo creo más profunda, más robusta, y eso es lo que va a resultar bastante interesante en esta ocasión. Entonces, no sé, Santiago, ¿podemos comenzar? Yo creo que Sí, no hay ningún problema. Lejos, yo diría que estamos lejos de dar alguna clase magistral, que no es el espíritu de esto, porque en definitiva es tratar de llegar al común denominador de la gente que nos mira, como para tocar temas que a veces no son conocidos y tratar de que sean a la vez interesantes, o por lo menos que la gente pueda decir, ah, mira, esto no lo sabía, no lo tenía en cuenta y lo veo todos los días. Bueno, esa es la historia. Entonces, el episodio de hoy, lo que buscamos es también iniciar por el principio, ¿no? Hablar de qué son los microorganismos, cómo es que se comportan, como por qué se desarrollan, qué características tienen que reunirse en un ambiente como para que ellos se puedan ver favorecidos en su crecimiento y su reproducción, ¿no? Es correcto. Sí. Bueno, antes de tratar de hablar de Juan o Pedro como microorganismo que puede llegar a ser patógeno, creo que nos tenemos que remontar un poquito a ver cómo empezó esto, porque evidentemente uno no se despertó un día y leyó una
noticia, dice, mire, descubrieron la microbiología, ahora parece que vamos a hablar sobre estos temas y así, y tal y cual. No, ya 4000 años antes de Cristo, en la Mesopotamia, los asirios y los caldeos tenían a una persona que, vista en el tiempo, te parece que era un ilustrado, no sabemos ni cómo llegó ni cómo se formó, que era el famoso Hammurabi, que en definitiva escribió ese código de Hammurabi, que prácticamente, no sé, le faltaba describir los viajes interplanetarios, porque realmente leyéndolo, tú tenías todo lo que tenías que hacer desde que nacías hasta que te morías. Cómo vestirte, cómo vivir, cómo sembrar, cómo cultivar, cómo lavarte las manos, cómo comer, cómo casarte, cómo pelearte, cómo traficar con el vecino, todo estaba ahí. Era la gran enciclopedia británica o la Espasa Calpe Ilustrada metida en la cabeza de esa persona. Así que bueno, ahí arranca un poco el concepto, yo creo, primigenio de higiene, porque él insistía mucho en la higiene de las manos, sobre todo antes de consumir un alimento. Okay. A lo mejor eran 2 líneas, una página de arcilla en escritura cuneiforme, pero eso ya daba la pauta de que, bueno, no era lo mismo comer como venías del campo o de la guerra que higienizándote, que ya sabrán cómo podría ser la higiene en esos tiempos. ¿Sí? Un curso de agua te lavaba las manos y listo. Bueno, 2000 años después, que no es poca cosa, aparece Moisés y ya se daba también importancia en los alimentos que ellos consideraban que se podían consumir y los que no se podían consumir. ¿Por qué? Y porque decían que eran impuros, porque podían llegar a traer algún tipo de problema si los animales estaban enfermos, por ejemplo, los cerdos. Y era, yo creo que una de las bases que tienen tanto en ese tiempo todavía era una religión monoteísta, no había árabes ni judíos, sino que todavía estaban las tribus bajo Abraham, y de ahí Moisés más o menos ordenó la casa y dijo, bueno muchachos, tenemos que seguir la regla de la higiene porque de lo contrario vamos a tener problemas. Claro. O sea, la higiene ya no solamente antes de consumir el alimento, sino cuando te levantabas, cuando te ibas a dormir, o sea, era una cosa que se iba tratando de empíricamente dar a entender de que evidentemente si estabas con suciedad, esa suciedad te la podías ingerir con el alimento y te iba a causar algún problema. Oye, Santiago, ahí me surge a mí una duda, porque hablamos como de civilizaciones muy específicas o en puntos muy específicos del mundo y que también sabemos que pues existe un documento que deja evidencia de cómo vivían, ¿no? O sea, los libros sagrados de ellos, ¿no? ¿Sí? Pero, por ejemplo, las Pentateuco. civilizaciones en América, ¿existe algo donde también se deje evidencia de si tenían algún tipo de, no códice, alguna estructura en términos de qué comer, cómo comer, bajo qué condiciones? Bueno, no he tenido oportunidad de ver o de investigar mucho, o sea, no he visto leyendo la historia así cosas tan puntuales como sí hacen referencia esta parte Claro. de la civilización. Y no es que no exista,
a lo mejor no está escrito, porque no nos olvidemos que de este lado del charco, donde estamos nosotros, las civilizaciones eran más de producir la historia que se iba dando en generación en generación a través de la palabra. Y tanto asirios como caldeos como el mundo antiguo conocido ya tenían esbozos de escritura. Claro. Aquí todavía faltaba para hacer una escritura, o como en el caso de mayas, aztecas y demás, tenían una escritura que aún hoy cuesta entender porque era quizá con mucha simbología del tipo jeroglífico, pero quizá no tan estudiada como los jeroglíficos o no tan comprendida como los jeroglíficos, porque a lo mejor a algunos historiadores tal símbolo les significa una cosa muy distinta a otros, de acuerdo al punto donde se vea. Yo les creo más quizás a los historiadores nativos de aquí que a los que vienen a estudiar de otros países, porque por lógica quizá que se entienda mucho más cómo eran ese tipo de cuestiones, pero me parece que no estaba a lo mejor tan extendido el tema este O no quedó documentado, ¿no? Como se hizo de en la otras culturas. higiene y Yo demás, creo, o no estaba debidamente exacto, documentado. No sé si exacto. ustedes que es México pueden tener alguna otra imagen, ¿no? De hecho, sí, porque a lo mejor pudieron existir algunos códices, pero, Sí, o no, pero fueron destruidos. La mayoría de la poca o mucha también es información que cierto. pudiera existir fue destruida. Pero lo que nos va a quedar en algunos casos va a ser la descripción que hacen cronistas españoles que ya estando en estas tierras se dedicaron o se tomaron la molestia de hacer la mayor recopilación Claro. que pudieran. Y en este caso tendríamos a uno de los cronistas más comunes y más citados, que es Fray Bernardino de Sahagún, y que él sí nos va a describir algunas cosas, así como Bernal Díaz del Castillo, y de ahí a lo Ajá. mejor podríamos rescatar cosas, porque sí, sí se tiene a través de estos registros, ya no propios de las culturas de aquí, sino de los conquistadores, detalles como la higiene o la función de los acueductos que habían en Tenochtitlán. Entonces, sí había una base, sí habían principios, como bien comentaste, Santiago, de carácter empírico en el cual decían, bueno, te tienes que lavar las manos, si tú hiciste tal o cual actividad antes de comer, o tienes que tener un aseo corporal completo, continuo, diario. Sí hay algunos elementos que nos dicen que ellos tenían este tipo de hábitos, no nada más en la parte norte o centro del continente, sino también hacia abajo. Pero más bien tendríamos que remitirnos a crónicas españolas y a lo mejor en algún momento dado Exacto. crónicas criollas, ¿no? Pero bueno, ya no quiero interrumpirte, Bueno, me gustaría que siguieras. no, por supuesto, pero ahora que tú dices eso, yo creo que se puede extrapolar lo que tú estás dando de esas crónicas que hacía España, la España de la conquista, digamos, a partir del 1400, 1500, digamos, en adelante, y vuelvo, o sea, abro paréntesis ahí y arranco con lo que habíamos hablado de hasta Moisés, digamos, ¿no? Tuvieron que pasar muchos años, siglos, hasta que la cosa se volviera de nuevo a las fuentes de cómo había sido hasta ese momento. ¿Y por qué lo digo? Porque después de esa edad antigua, digamos, empieza la época medieval y lamentablemente con la época medieval empieza lo que se llama el oscurantismo. Es decir, la iglesia toma tanto auge que con la Santa Inquisición y el Santo Oficio
durante el primer siglo, el primer milenio, digamos, ¿no? Y el segundo milenio durante, hasta el año 1000 y después del año 1000, todo lo que fuera algo científico o que revolucionara un poco los conceptos que había, se consideraba que era herejía, por lo cual nadie se animaba, so pena de morir en la hoguera, como brujo, a decir, bueno, no, me parece que no están así la cosa, salvo alguna persona que, bueno, tuviera alma de noble, pero bueno, la cuestión es esa, es decir, quizá como en este lado del mundo todo ese sistema no se vivió hasta que llegó la conquista española en 1500, digamos que se mantuvo todo ese conocimiento, ya sea, como tú dices, por códices o por piedras que fueron escritas o lo que fuere, y que después o se destruyeron o cuando ya llegan los españoles empieza el Renacimiento, o ya estaba en boga todo ese Renacimiento que era el resurgir de ese oscurantismo en donde florecían las artes, la escritura y bueno, paralelamente las ciencias. Pero no nos olvidemos que, por ejemplo, desde esto que estamos hablando hasta la primera, digamos, el primer escrito que hay fue del 1674 de Antonio van Leeuwenhoek, o como se llame, yo lo digo españolizado, digamos, que fue un holandés, ahora neerlandés o neerlandés, que venía de una familia que no eran científicos y de hecho él tampoco era científico, o sea, comerciaban telas en ese tiempo. Los Países Bajos, Holanda, principales comerciantes del mundo por toda la flota que tenía, que mientras los otros países, Inglaterra, España, etcétera, Portugal, armaban flotas militares, Holanda dijo, muchachos, este no es el camino, vamos a tratar de hacer comercio, porque nosotros no tenemos una potencia militar que pueda competir con los otros. Entonces nosotros vamos a tomar la ventaja y vamos a hacer un centro comercial. Y fue floreciente, no solamente en las artes, sino en la parte comercial. Y esta gente de Van Leeuwenhoek comerciaban telas por todo el mundo. Entonces, cuando muere el padre de Antonio, le delega su negocio. Y este hombre era un poco más avesado, iba un poquito más allá. Y decía, bueno, hay telas que se pueden comerciar mejor por la calidad de las mismas. Y como es difícil conseguirlas, y ya en ese tiempo también existía, como todos lados, pues tú dijiste, Antonio, muy bien, y había algunos del Medio Oriente y demás que decían, mirá, nosotros tenemos esta tela que es como la que vos querés, pero más barata. No estaban los chinos, creo, todavía a mano, pero más o menos Catamarca, Dinamarca. Entonces, este hombre ideó lo que fue el primer microscopio, porque además le gustaba el tiempo que era pulir lentes para poder observar mejor ciertas cosas, sobre todo la tela. Él quería buscar la calidad de la tela en donde no se veía. Bueno, tan es así que hasta ese momento los primeros microscopios que había, que no se conocían prácticamente, tenían aumentos de 10 o 20 por. Este hombre el primer microscopio con aumentos de 200 veces lo que miraba. Y lo primero que hace, una vez que logra ver
la trama de la tela como nunca se había visto, fue a tomar una muestra de agua. Y lo leo textualmente para no errarle al vizcachazo, como dicen acá. El tipo dice, 7 de septiembre de 1674, hace unos años atrás. Extraje agua de un lago y examinándola detenidamente encontré flotando ahí dentro partículas terrosas y algunas rayas de color verde enrolladas ordenadamente acomodadas. La circunferencia entera de cada una de estas rayas estaba sobre el grueso de un pelo de una de sus cabezas, todas consistentes de glóbulos verdes muy pequeños que permanecían juntos. Y lo llamó él animáculos a esto que vio. Bueno, uno piensa, se despertó Holanda en la parte científica, descubrieron las bacterias, y el hombre, por supuesto, con todo esto fue a la sociedad científica de Holanda y demás, y que sí dijeron, bueno, sí, está bien, lo vemos la semana que viene, estamos ocupados ahora. Así que la cosa no quedó ahí porque él, en ese momento, lo que tenía más auge científico era Inglaterra con la Sociedad Científica de Londres. Y ahí se fue, y ahí realmente le dieron cabida y un poco empieza a gestarse lo que era la protomicrobiología, porque era algo nuevo, algo que no se veía, pero que evidentemente en esa gota de agua de ese estanque había vida. Había una vida que no era algo que estaba quieto, no se movía, muerto, no, no. Tenía todo un desarrollo, ¿no es cierto? Pero bueno, tuvieron que pasar 200 años de esto que le estoy contando para que tuviéramos la figura de Pasteur descubriendo lo que significaba esta microbiología o el papel que tenían estos microorganismos en, por ejemplo, la producción de vinos, la producción de cervezas, y todo por cuestiones empíricas, o sea, como ustedes habrán leído y la gente sabe que porque se olvidan un cultivo y después lo van a ver al mes y descubrieron que el hongo inhibía la capacidad de reproducirse de una bacteria, entonces interpolaron que el hongo producía alguna sustancia que inhibía la bacteria y de ahí nacen los antibióticos. O sea, es una trama compleja y hay que situarse en esos momentos, en esas fechas, en ese tiempo, como para ver que no había nada y descubrir de repente algo así, tenía sus bemoles, ¿no es cierto? Justamente Bueno, porque uno se queda pensando y dices, bueno, ¿por qué tuvieron que pasar 200 años como para que se diera de un descubrimiento importante como a algo que en realidad ya le daban relevancia, ¿no? Pero creo que es justamente como mencionas. O sea, todo fue de manera empírica, de observar, de ver si estaba sucediendo algo o no, concluir si en realidad ese pequeño mundo con vida era el que era un factor importante para inhibir o para hacer crecer o para modificar sabores, generar alcoholes, ¿no? Es súper Es interesante, que de aunque... hecho, Ajá, ajá. no, es que de hecho, si lo pensamos un poquito, y que lo reconozco con temor tal vez a equivocarme, todo conocimiento humano empezó de la misma manera, de observación por accidente y de manera claro, empírica. Siempre, todo. Incluso una vez lo exacto. cuestionábamos. ¿Cómo llegamos a la domesticación de ciertas hierbas de olor, ¿no? La menta, la albahaca, el romero. Tuvimos que descubrirlos de alguna manera, ¿no? Y descubrir que además estos proveen cierto sabor al alimento, pero descubrirlo nos debió llevar siglos, incluso me atrevería a decir que milenios, llegar a descubrir y domesticar diferentes plantas, eso llevó muchísimo. Y tener el conocimiento que ahora tenemos, Claro. que ahora se obtiene de manera mucho más acelerada, siempre implicó primero dar unos palos de ciego, descubrirlo por accidente, o dejar que millones murieran probando Claro, hierbas pero no, venenosas.
¿no? Hasta llegar al clavo. Y no solamente eso, por eso digo que uno cuando lee la historia o la analiza o ve todo lo que ha ido sucediendo y cómo fue esa progresión del conocimiento, también tiene que situarse en ese momento y en esa época de cómo era que estaba formado el mundo, cómo se manejaba el mundo, cuáles eran los poderes que manejaban ese mundo conocido y cuáles eran también las prioridades que ese mundo tenía, porque estaba en auge el descubrimiento de nuevas tierras, con lo cual, por supuesto, como siempre, la ambición humana, el comercio, la guerra porque querían más tierras y demás. Entonces, ¿qué lugar podía tener un descubrimiento científico? Nimio, además, porque la gente decía, pero escúchame, no, si toda la vida vivimos así, ¿qué tanto problema si hay bichos en el agua, qué sé yo, no importa, déjalo para otro día? Y además, y ahora me acordé del tema de la Santa Inquisición, creo que el único que se salvó fue el pobre Galileo, que no se salvó porque era Galileo Galilei, sino porque dentro de la iglesia, en ese santo oficio, había algunos prelados que dijeron, no, momento, lo que está viendo este muchacho son cosas reales, o sea, algún crédito. Y por eso cuando él lo excomulgan y lo mandan castigado a la casa, no se retracta, sino que le dice, pur si muove, y sin embargo se mueve, porque le querían hacer abjurar de lo que él había dicho, que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y que alrededor de él se movían los planetas, como lo había comprobado con su telescopio, y les hizo ver a todo el Santo Oficio, pero sin embargo, bueno, entonces, ubicados en ese punto, uno dice, muy bien, ya quizás en la Holanda del casi 1700 no existía la Santa Inquisición, pero eran cosas que no terminaban de cuajar porque lo más simple de pensar, y no les veían el punto práctico, o sea, ¿para qué me sirve? ¿Me va a dar más dinero? ¿Me va a dar más poder? ¿Me va a servir para una conquista? No. Bueno, entonces seguí y después vemos si vas avanzando o le encontramos algún beneficio, te llamamos. Y así es. Por eso es que llega Pasteur y hace una verdadera revolución con el tema de tanto del vino, de las cervezas, que no es que descubre el vino y la cerveza, porque si volvemos de nuevo para atrás, para la antigua Sumeria, ya el vino existía y la cerveza también. Hay que ver la capacidad que tenía esta gente para sobrevivir después de beber esa cerveza recalentada en Egipto o en Sumeria, porque me van a decir ustedes, ¿a dónde enfriabas la corona? No es imposible. Bueno, claro. Pero la cosa no queda ahí, porque si vamos un poquito paralelamente a esto, los beduinos en sus viajes que hacían, no es que iban de oasis a oasis y uno decía, bueno, el camello tiene una capacidad de poder estar días sin beber y prácticamente con muy poca comida, pero el humano es difícil. Entonces llenarían sus odres de agua del oasis. No, no era tan así. Ellos siempre tenían dentro de ese hato de viajeros que hacían esas caravanas de camellos,
no eran todos camellos machos, había camellos hembras. Y se elegían las hembras que habían tenido pariciones cercanas, para lo cual esas crías quedaban a cuidado de la población que dejaban y ordeñaban en el viaje a la pobre camella y llenaban odres con leche de camella. Y eso se fermentaba, porque los odres eran nada más que vejigas de cerdo o rúmenes, o sea, estómagos de vaca o de camello, que contenían ese líquido. Imagínense, esa bebida fermentada, obviamente tenía una fermentación láctica y puede ser que también alcohólica, o sea que es la leche de camella fermentada, también traería sus problemas, pero se ve que esta gente resistía los viajes para poder llegar hasta el próximo oasis. Es decir, después tenemos la selección natural, obviamente, porque y habría gente que se enfermaba y se moría, y había gente que resistía, y eso se Generaba transmitía anticuerpos. de generación en generación, o sea que, bueno, para no hacerlo tan largo, si quieren, ya pasamos para otro lado, como quieran ustedes. Yo, lo que me digan, vamos Yo, llevándolo. yo creo que es que está súper interesante la parte como de dónde surgió, ¿no? Pero también Histórica. si habláramos Ujú. de la microbiología más actual, o sea, después de Pasteur, ¿qué se vino? Porque como bien dices, de ahí se vino una revolución con esto, con este tema. De hecho, si Claro, me permiten, porque ujú, sí. es muy breve. Sí, Juan, Bueno, dinos. Perdón, es que creo que dale, va dale. atrasado mi señal, Adelante, ¿verdad? adelante. Sí, es que te No, no, trabas no, un si poquito. gustas, mejor sigue adelante y habrá un momento para hablar de los años 1800. Sí, de hecho, a fines del 1800, ya casi en el 1900, se descubre un tal Jon Snow, Juan Nieve, que no era el de Juego de Tronos, No, 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 era no, un no, médico sí, inglés no. que descubre que el agua era el vehículo del cólera, que en ese momento el cólera era un poco endémico en Era el todos lados, porque el agua estaba muy contaminada. No olvidemos que la gente se abrevaba de los cursos de agua en donde se higienizaba, en donde se higienizaban los animales, en donde se usaba como regadío, etcétera. Bueno, la gente tomaba agua de esos cursos y el brivión colérico estaba en su salsa, con lo cual teníamos graves problemas de cólera. Y bueno, había endemias, con gente que a lo mejor tenía la enfermedad, eran portadores crónicos o, o ya habían hecho cuadros crónicos y se habían curado. Y bueno, una especie de autovacuna, ¿no? Y este médico inglés descubre, o no descubre, sino que infiere de que el agua era una vía de, un vehículo de este Ujú. vibrión colérico. Y ya en los albores del 1900 empiezan los descubrimientos de las bacterias como las conocemos hoy en día, es decir, ya aparece la salmonela, las bacterias entéricas, por supuesto van cambiando de nombre, pero al, al poder Roberto Koch o Koch en alemán, al dar sus postulados y refundar esa microbiología de Pasteur y demás, es realmente el padre de la microbiología, ¿no? Eh, él, no olvidemos que los postulados eran primero
aislar el germen, en este caso de un animal enfermo, pongamos por caso tuberculosis, aislamos el germen que causa este cuadro mórbido, lo cultivamos, procedemos a infectar o inocular un animal sano con este germen que tengo aislado, produciendo el mismo cuadro del animal enfermo donde lo obtuve, y vuelvo a aislar el germen y vuelvo a repetir. Estos postulados de Koch hacen un poco los pilares de la microbiología moderna, que no es nada más que el método científico aplicado a esto, es decir, tratar de repetir ese fenómeno que estamos viendo, producir una tesis con respecto a eso que estamos desarrollando, como para que se pueda volver a repetir en el futuro. Bueno, Es y correcto. ya lo demás es historia reciente, porque ya estamos en el 1900, empiezan las vacunas de Jonas Salk, los siglos y demás, ¿no? Así que ya lo demás es historia reciente. No sé, Antonio, ¿querías algo de los 1800, me decías? Sí, es muy, muy, muy breve. Como comenzaste hablando acerca del lavado de las manos en aquellos Sí. tiempos de Hammurabi, me hiciste recordar, me llegó así como el eco de alguien de apellido, un húngaro llamado Semmelweis, que era médico y que él fue el que, digamos, impuso las reglas de higiene a nivel clínico, porque esta persona, no recuerdo bien su nombre, pero el país fue el que se dio cuenta o el que observó que muchos médicos en su práctica iban y trabajaban con cadáveres para hacer reconocimiento anatómico, para dar su Claro. cátedra, para lo que fuera. Y de forma inmediata, con esas manitas. Bueno, es un poco contemporáneo de Lister también, que fue uno de los médicos precursores de lo que era la esterilización, ¿no es cierto? Porque acordémonos que las cirugías en esa época prácticamente no existían, salvo que fuera en casos de extrema urgencia, como las guerras, que eran muy común, las amputaciones, por ejemplo, y obviamente que no se hacían en condiciones de esterilidad, ni mucho menos, con lo cual el paciente, bueno, si sobrevivía, podía contar lo que le había pasado, pero la mayoría No moría sobrevivía, porque claro. era eh, una cuestión lógica, ¿no? Sí, bueno, era muy, te agradezco mucho el aporte. Sí, se me había ido, estaba archivado en alguna neurona por ahí el nombre de este médico, y le decía a Araceli que era contemporáneo del doctor Lister, que un poco es el precursor de la esterilización en Así es. cirugía, porque hablábamos de que en esas épocas la cirugía como tal prácticamente no existía, salvo en caso de urgencia, y que normalmente devenían de todos los procesos bélicos que se vivían en el momento. El mundo estaba en guerra permanente, con lo cual los amputados eran la orden del día, porque las heridas de las guerras, de los enfrentamientos, terminaban en infecciones, terminaban en gangrenas y había que amputar el miembro. Ni que hablar si tenías alguna herida más grave por el tema de artillería y demás, bueno, no contabas el cuento. Entonces, Lister hace observaciones que determinan eh, que hay que esterilizar. En ese momento se esterilizaba por ebullición, por flameado, y de hecho las heridas se cauterizaban con algún elemento al rojo vivo, ¿no?
Bueno, y lo demás ya, digamos, es como todo, ¿no? Cuando sea el proceso que nosotros analicemos, ya sea, suponte, la historia del automóvil, del avión, de la medicina, de lo que tú quieras, prácticamente cuando empieza la era moderna y contemporánea en el 1900 es como que se acelera todo y se alcanzan con la ciencia tal desarrollo que hace que, bueno, desde los años 50 para aquí, sea medios de transporte, audiovisuales, electrodomésticos, de lo que tú quieras, lo bueno y lo malo, ¿eh? Seamos buenos entre nosotros y digamos las cosas como son, porque tanto hemos avanzado en lo bueno como que hemos retrocedido en cosas malas. Pero bueno, antes la esperanza de vida de la gente, 30 años, 40 años, con mucha suerte, salvo los viejos brujos o los ancianos de las tribus que en ese tiempo podrían llegar con suerte a los 60. Es lo que te iba a No decir, sé, pero los ancianos no hay. eran tan ancianos, ¿no? Y también mucha Claro, suerte si pasabas como el primer año, los primeros meses Exacto. después de tu Es nacimiento, que ya también era ahí todo un la logro. bronca es que, ajá, lo tenías que pasa es mucha. que si sobrevivías a la infancia y a la adolescencia, tenías altas Claro, probabilidades de volverte viejo. Pero había una seguro. gran mortandad infantil y adolescente. Eso te iba a decir. Arranquemos con la mortalidad infantil, Ujú. tremendamente importante, ni que hablar de las madres, o sea, mortalidad de los dos, de ambos dos. Eh, Así que si tenías la suerte de poder pasar esa niñez barra adolescencia, y bueno, ya te encontraba con una espada en la mano, una lanza, arco y flecha, no sé, o arriba de un buque, y bueno, y si llegabas, llegabas, y si no, todo se terminaba. Pero salvo que vivieran, no sé, en el Tíbet, donde prácticamente se momificaban y llegaban a los 100 años. Pero hoy, decir, nosotros cuando éramos chicos, veíamos a los abuelos de 50, 60 años, decían, qué viejo. Y hoy, ver a una persona cumplir 100 años, no es noticia. O sea, no deja de ser algo quizá maravilloso poder llegar bien lúcido y entero a esa edad que antes, Sí, ¿no es claro, no, cierto? no, no es Ya algo no tan es común. una noticia. Sí, digo, no es algo tan común, No, pero y tampoco es sobre algo tan todo se extraordinario, da, ¿no? fíjate que y se da de este lado del mundo mucho, o sea, extrapolando lo que decíamos del Tíbet, yo no sé si tiene que ver, quizá tenga que ver el ambiente más puro de la montaña o de los lugares donde hay menos polución, menos contaminación de todo tipo, porque uno piensa en la contaminación y dice, sí, porque respiramos el aire que está viciado, pero hay contaminación de todo tipo, audiovisual, auditiva, el estrés, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, eso hace que la esperanza de vida también disminuya por otras causas. Ujú. Eh, bueno, Araceli, como conclusión del capítulo, que se ha hecho por ahí un poco extenso y hemos hablado de un pupurrí de cosas que a lo mejor Pero muy no interesante. tenían que ver, pero eh, no hay, es decir, no hay que olvidarlo, hay que aprender a estudiar el pasado. Cuando uno está dentro de una organización, de una profesión, de un oficio, de lo que sea, saber lo que se está haciendo, pero más importante saber por qué se está haciendo, cómo se llega ahí. Porque a veces entender ese pasado como ha sido en su cronología nos hace entender y valorar lo que nosotros estamos haciendo hoy,
que no es nada más ni nada menos que seguir en ese, ¿no? Para que el día de mañana, bueno, algo bien dejemos a la gente que nos siga, porque evidentemente, como les dije, quizá la evolución de la especie hace que haya cosas malas y haya cosas buenas. Bueno, rescatemos lo bueno y sigamos en ese curso, en ese devenir, para no volver para atrás. Si no, vamos a hacer como que avanzo un paso y retrocedo 3. No, avancemos 3 y si tenemos que retroceder, retrocedamos 1. Adelante ustedes. Sí, mira, a mí me gustaría agregar, y creo que tiene un poco que ver con lo que mencionas ahorita en tu conclusión y lo que platicábamos un poco antes de iniciar la grabación. Justamente es importante no dejar atrás lo ya sucedido y aprender de esos errores que se tuvieron en el pasado. Creo que cuando se presentó el tema de COVID, también hubo muchas situaciones que aunque creo que la ciencia estaba muy avanzada, obviamente, a como estábamos hace 200 años en temas de microbiología, pero creo que no dejaron de surgir también ideas de las cuales dirías, es completamente de la época del oscurantismo, ¿no? Ideas muy extrañas, ideas muy radicales. Exactamente. Y es cuando dices, pero si estamos parados en el año 2020, ¿por qué tendríamos que estar pensando como 200 años atrás? ¿No? O, no, mucho más. Entonces, suena interesante justamente el no dejar solo el pasado en el pasado, sino aprender de lo que ya hicieron otras civilizaciones y traerlo a la mesa, ¿no? Justamente interesante Así ese es. tema. Si todos se preocuparan, o sea, todos se preocuparan, o todos nos preocupáramos por tener lo más simple, que es una buena práctica de higiene, cada uno en lo suyo, en su casa, en su lugar de trabajo, en su vida de relación, lo que fuere, bueno, nos asombraríamos de ver cómo bajan los índices de enfermedades, sea enfermedades sociales transmitidas por alimentos, venéreas del espacio, etcétera, etcétera, etcétera.